la más cordial bienvenida al sexto panel del Congreso ISACH 2022, titulado Necesidad de integración de red asistencial, cómo aportan las tecnologías. Y con ustedes dejo a la moderadora de este panel, May Chomali, directora ejecutiva de SENS. Muchas gracias. Sí, yo desde que llegué a este mundo de las tecnologías hace como 10 años más o menos, un poco más, que escucho hablar de la necesidad de integración de la red. Y muchas cosas dicen que no se hacen porque la red no está integrada. Y seguimos preguntando, y el hay que, y seguimos en estas cosas, y la idea es que en este panel podamos conversar con un experto. Esto es una entrevista que yo le voy a hacer a mi invitado sobre cuáles son las limitaciones efectivamente para integrar la red. Así que quiero invitar arriba al living a César Galindo. César Galindo es profesor de la Universidad de Valparaíso y además él es especialista en el estándar de HL7 y presidente de HL7 Chile. Y le vamos a preguntar qué es lo que es HL7 para los que no saben. Pero efectivamente la idea es que yo le voy a hacer preguntas a César y después podamos abrir la discusión a ustedes y que también ustedes tengan la posibilidad de hacerle preguntas. ¿Sí? Muchas gracias. Gracias, May. Sí, se escucha bien. Sí. Preséntate un poquitito más ampliamente, César, para que te conozcan. Yo te conozco hace un rato ya y sé que eres un especialista, pero ¿de dónde viene eso? Pero trabajamos hace 2 años juntos y nos conocemos la segunda vez que nos conocemos. En persona. Sí. Bueno, como bien dijo May, bueno, muy agradecido de poder estar acá y compartir con ustedes. Ojalá que haya hartas preguntas después para que podamos debatir. Yo trabajo en la Universidad del Paraíso hace ya harto rato. Soy uno de los viejitos de la Escuela de Ingeniería Civil Biomédica de la Universidad del Paraíso, donde el área específica es la información en salud. ¿Ya? Tiene varias áreas la carrera. Los sistemas de información en salud es una de las áreas en la cual yo me desempeño de hace ya harto rato. Yo hablaba de interoperabilidad y de HL7. Cuando hablaba de eso me querían poner chaqueta de fuerza y meterme al manicomio hace ya 20 y tantos años atrás. Y bueno, a raíz de eso empecé a desarrollar esa área con fuerza y hasta que apareció el SENS. ¿Ya? Entonces, que fue el proyecto que levantamos en la universidad junto con otras 5 universidades. Yo soy uno de los ingenieros que trabajó en levantar ese proyecto y actualmente tengo el orgullo de seguir trabajando como ingeniero senior en el SENS. Y eso me ha abierto un montón de posibilidades. De hecho, SENS es el impulsor de que exista hoy día el capítulo chileno de HL7, que es el tema de estándares de interoperabilidad, donde yo actualmente me desempeño como presidente del directorio. Y también ahí trabajamos gracias a esos mismos vínculos con la OPS en varios otros aspectos. Así que hay harto que contar si es que tenemos la oportunidad de conversar todos acá. El lenguaje que no sea para los informáticos o para los, digamos, ingenieros biomédicos. ¿Qué es lo que es la interoperabilidad? Voy a decir la definición formal para después irme por la definición no formal. Si uno quiere pensar en qué significa intercambiar datos, a mí no me sirve nada intercambiar información entre 2 actores, 2 personas, que 2 personas conversan el mismo idioma, si es que en esa misma sala hay personas que hablan otro idioma. Entonces, cuando yo necesito que todos nos entendamos, lo que tenemos que hacer es hablar con los mismos gestos, las mismas simbologías y la misma forma de expresarse. Y el mismo idioma, por supuesto. La interoperabilidad en sencillo es la que se encarga de que cuando estamos todos en una misma sala y necesitamos entre todos conversar y ponernos de acuerdo con cosas, lo hagamos de una forma que sea ojalá universal. Eso es lo que hace la interoperabilidad, pero con los sistemas de información. Ok. O sea, es como un traductor para los sistemas de información. Claro. Más o menos, sí. Yo siempre porque tiene varias etapas, yo siempre lo describo de la siguiente manera. Me acuerdo cuando volvimos a la universidad, a mi oficina, después de la pandemia había todo un protocolo de entrada. Entonces yo entraba a la universidad y el protocolo era
tenía que pisar un pisito que no servía para nada, para higienizar los zapatos. Pediluvio se llama. Claro, pero no servía para nada, estaba demostrado que no servía, pero igual lo hacíamos todos. Después me tomaba temperatura, me higienizaba las manos, saludaba al guardia. Yo, como soy medio cojo, entonces usaba el ascensor y subía. Ese protocolo lo hacía sistemáticamente. Yo seguía ese protocolo. Si el que venía atrás era un japonés, posiblemente el saludo lo hacía distinto, pero igual seguía el mismo protocolo. O sea, nos entendíamos exactamente igual en cómo teníamos que hacer las acciones. Cuando hacemos interoperabilidad en salud, tratamos de que eso es lo que pase, normalizar todo lo que sucede en intercambio de datos, de forma tal que podamos tener en comprensión de lo que está pasando con los pacientes, los procesos, en fin. Ok. La segunda pregunta, ¿y qué es lo que es HL7 y dónde se involucra con la interoperabilidad? Bueno, HL7 es lo mejor que hay en el mundo. HL7 es una organización sin fines de lucro, que nace en el año 1987, o sea, es antigua, no tan antigua como yo, pero es antigua, y se define como una SDO, que es una Standard Development Organization, que está regulada por la NEMA en Estados Unidos. Y su finalidad era precisamente el conseguir universalizar el lenguaje en el cual se comunicaban los sistemas de información en salud. Porque en ese momento todos los sistemas hablaban, y hoy día también, su propio lenguaje, así que si yo quería extraer información de un sistema para llevárselo a otro sistema, no había ninguna forma de que se entendieran. Y había que trabajar muy fuerte para que se pudieran entender. Entonces la gente de HL7 dijo, vamos a empezar a generar estándares que permitan que todo lo que se maneje como información en salud termine siendo comprensible, universalizable. Y ahí parten ellos trabajando desde el año 87 y son recién creíbles por ahí por el año 2000. Ahí recién se abren las puertas para HL7 Internacional. Y desde ahí la dinámica de ellos ha sido muy grande, digamos, ha sido muy dinámica, de forma tal que en el año 2005 aproximadamente, ellos empiezan a crecer mucho con sus estándares y empiezan a darse cuenta que si bien sus estándares son genéricos, hay que adoptarlos a nivel nacional. O sea, cuando yo armo un estándar como una norma NEMA, una ISO, lo que sea, cuando yo la aplico a cierto país o lo que sea, hay que trabajar esa norma, hay que adecuarla a esa realidad. Y con los estándares que genera HL7 a nivel internacional pasa exactamente lo mismo. O sea, el estándar tomado para usarlo en Chile no es lo mismo que para Argentina. De hecho, siempre digo lo mismo, poder aplicarlo para GES, por ejemplo, GES no existe en Argentina. Así que hay que adoptar el estándar para que pueda funcionar en Chile. Y como la internacional no puede hacer todo eso, no tiene la espalda para hacerlo, genera capítulos locales, que hoy día se llaman afiliados. Y nosotros somos uno de los 44 países que hoy día tiene afiliación de HL7 y por lo tanto somos responsables de que si se va a ocupar el estándar en el país, se haga de manera adecuada, se logre mejorar el estado de madurez, estamos para colaborar. Hoy día en la mañana tuvimos una mesa sobre telemedicina. Y lo que voy a decir no es ningún secreto porque el doctor Lopetegui lo dijo públicamente. Dijo que su empresa, digamos, habría creado el Me Vacuno y que, dado que no tenía ninguna regulación ni ningún incentivo, él lo había hecho sin ningún estándar de interoperabilidad. ¿Qué significa eso, digamos, para hoy y qué significa eso para mañana? O sea, ¿qué impacto puede tener que una empresa que fue contratada por el Estado para crear el Me Vacuno, que es decir, que nosotros podamos extraer, digamos, de la página web del Ministerio nuestro certificado de vacunación? ¿Qué significa, digamos, crear un nuevo sistema sin un estándar? Bueno, yo no lo escuché, así que es chisme. No, ¿alguien más estuvo en la mañana? ¿Lo escuchó? ¿Quién da fe que lo dijo? Ya, por lo menos hay 6 o 7. ¿Pero ustedes quedaron de acuerdo con eso? ¿Así se quedaron súper convencidos o como que les pareció raro? ¿A alguien le pareció extraño? O sea, yo voy a decir como yo lo leía, la verdad que dado que no tengo ni un incentivo y que no tengo nadie que me exija que lo haga de esta manera, yo lo hago como a mí se me ocurre y la cosa funciona. Yo conozco de Lopetegui hace mucho tiempo, así que voy a ser súper salomónico, pero tengo mucho cariño. No, pero no lo estoy diciendo como él como persona, pero en el fondo es una realidad. Es que él tiene razón. Eso ocurre, digamos, en la gente que está construyendo y que está generando los software que están, digamos, alimentando nuestro pase de movilidad, porque en el fondo es eso.
¿Cómo se entiende eso? Veámoslo desde varias dimensiones. La primera es la del usuario, la de todos nosotros. Nosotros hoy día usamos el pase de movilidad y no nos importa que interopere por debajo o no. Pues lo usamos. Así que en la práctica estamos todos felices, digamos, y eso es bueno, digamos. Entonces, el objetivo se cumplió. Entonces, partamos de esa base, que el objetivo de llegar a la población se cumplió. Ahora se cumplió para la emergencia, lo cual, como tú bien dices, para el presente estamos ok. Pero si pensamos en el futuro, el poder transformar el Me Vacuno en el sistema de registro nacional de inmunizaciones completito, donde yo pueda ver, obviamente conservando la privacidad y todos los aspectos legales, no solamente lo que pasó con COVID o con influenza, sino que todas las otras vacunas que yo pueda colocarme para otros casos, y lo que pega un poco en lo que hace el CENS también, para poder usarlo incluso para poder moverme a nivel latinoamericano, mundial, obviamente que eso va a requerir un esfuerzo brutal para poder integrar todo lo que significa como sistemas de bajo. Salir por la emergencia, súper bien. Para nosotros los usuarios, ¿qué interoperabilidad? No me interesa a mí como usuario la interoperabilidad, el médico tampoco. Pero desde el punto de vista de lo que significa los desarrollos hoy día, para potenciarlos al futuro, obviamente que ahí hay una visión que es de corto plazo. Y yo la entiendo en la perspectiva de que había que sacar algo rápido, bien hecho, por la emergencia. Y por lo tanto invertir en mejorar la capacidad de infraestructura, la capacidad de desarrollo para lograr tener un sistema que en el futuro pudiese integrarse con todos los otros sistemas de vacuna, con los hospitales, con los vacunatorios, iba a requerir más esfuerzo, más dinero y por consiguiente iba a ser más lento. Pero indudablemente que si eso, tal vez para este caso puntual puede ser, pero si eso lo extrapolamos a todo lo que significan los sistemas que podemos hacer para salud, estamos cometiendo un delito de ser inconsecuentes con lo que estamos buscando a largo plazo. Y que el sistema de salud lo que busca es potenciar el acortamiento de los procesos asistenciales de los pacientes. Y si hoy día nosotros tenemos información que está atomizada, eso atenta precisamente contra ese proceso, contra ese viaje del paciente. Y yo siempre pongo el ejemplo de radiografía. Cuando yo era chiquitito, entonces yo me rompía una rodilla, iba al médico y la radiografía estaba 3 días después. Ya mi rodilla estaba pésima o se había mejorado solita, pero ya estaba recién, o sea, costaba mucho tener esa información. Hoy día uno se saca una radiografía y está automáticamente ese resultado. Y entonces nosotros, ¿qué sentimos? Que el sistema funciona. ¿Ya? Entonces, cuando hoy día pensamos en solamente sistemas atomizados, estamos en el mediano plazo atentando contra la posibilidad de mejorar los procesos asistenciales. Entonces, claro, me parece bien en la visión para la emergencia, pero obviamente hay que siempre pensar en el más allá, iba a decir. Siempre pensar en un poco más allá para poder tecnológicamente avanzar en esa dirección. Ahora, el tema de los incentivos, porque se me olvidó responder eso, el tema de los incentivos es crítico. Efectivamente, si el Estado no me exige, ¿por qué voy a gastar más? ¿Ya? O tal vez no he hecho el estudio suficiente técnico para pensar que hoy día, con la tecnología que hay, los estándares que existen, pensar en desarrollar sistemas que integren con estándares internacionales, tal vez es más barato que hacerlo sin. Ya es un estudio que hay que hacerlo. Hay estudios internacionales que demuestran que no es cierto que apuntar hacia la integración, por ejemplo, con estándares como FHIR de HL7, sea mucho más caro. Entonces, el incentivo tal vez no está en normativa, pero sí puede estar en lo económico. ¿Alguien quiere hacer una pregunta en relación con esto para irnos a otro tema? ¿Alguien quiere decirme que están en absoluto desacuerdo conmigo? Bueno, hace algún tiempo atrás, en una discusión de un proyecto de ley sobre la fijación hace tiempo atrás una discusión sobre la fijación de precios de los exámenes de laboratorio y de radiología. No sé si ustedes se acuerdan, no estuvieron y hubo mucha discusión, y uno de los argumentos que hubo para fijar los precios, decir, o sea, que tenemos que fijarlo porque la gente queda cautiva con sus exámenes en las instituciones de salud. Y decía, bueno, es que si él, digamos, se atiende en la clínica Pimpín, digamos, sus exámenes quedan ahí, sus radiografías quedan ahí, por lo tanto, ellos quedan dueños de la información y eso hace de que ellos pueden cobrar cualquier cosa porque ese paciente tiene la obligación de volver. ¿Qué te parece eso como argumento para una ley de fijación de precios? Bueno, depende de cuánta gente de la clínica hay acá. De la clínica Sé mucho, entonces está espectacular ese argumento, me encanta. No, bueno, en realidad hay una máxima. El dato en salud se considera un activo. Entonces, esa dinámica de pensar que el dato en salud en realidad es un valor de propiedad, hoy día se ha roto porque se piensa que el dato en salud o el paradigma es que es un activo. Y como es un activo,
tiene mucho valor cuando se puede no compartir, sino que disponibilizar. Y eso es súper valioso porque el paradigma que había antes es yo tengo que compartir la información. Y ahí ese argumento tiene sentido, porque ¿por qué tengo que compartir lo que a mí me ha costado esfuerzo recabar como dato? Pero hoy día el paradigma no es ese, el paradigma es yo disponibilizo información para poder cumplir con principios que hasta desde el punto de vista del Estado son legítimos, que son el disponer de la información cuando se necesite, dónde se necesite y la que se requiera. Entonces, ese paradigma obliga en alguna medida de manera ética a poder disponibilizar del dato, porque en alguna medida un paciente que hoy día yo estoy atendiendo, si sufre algún problema de salud y escapa de mi zona de atención, entonces yo tengo la capacidad de disponibilizarla porque es un tema ético, para que otro pueda ocuparlo. O sea, ahí parto solamente del concepto ético, pero también entiendo el concepto económico. En decir, bueno, obviamente que si a mí yo he desarrollado todos mis sistemas de información y eso me ha costado dinero y por lo tanto tengo instalación que está ahí y mis pacientes lo han ocupado y por lo tanto yo tengo el derecho sobre ese mercado, también es un error hoy día económico que habría que analizarlo con doble clic. ¿Por qué razón? Porque hoy día ese mercado está estático. O sea, los pacientes que yo tengo cautivos es un mercado relativamente estático. En cambio, la gracia de poder disponibilizar información es que yo puedo dinamizar el mercado y por consiguiente pacientes como clínica, por ejemplo, o como centro de salud privado, pacientes que yo jamás pensé que podían pasar por mi dominio, hoy día pueden pasar. Y entonces la competencia deja de ser porque está cautivo, porque si no tiene que ir donde otro médico, tiene que narrar toda su historia de nuevo, y pasa a ser entonces el que yo brindo una mejor calidad de salud. Y esa competitividad es la que me hace que el paciente que circula por alguna circunstancia por mi dominio de salud se queda ahí también. Entonces es mejor tener, como lo conversábamos antes de llegar acá, es mejor tener muy poquito de todo que tener todo de muy poco. Y a la larga eso me va a generar mejor competencia. Y cuando me generamos mejor competencia, yo me veo forzado a ser mejor, a brindar mejor calidad de servicio, y eso también beneficia a los pacientes y al sistema en general. A menos que alguien esté de desacuerdo conmigo, si me quieren tirar tomate, bienvenido. Sí. ¿Están caros los tomates? O sea, estamos de acuerdo que, digamos, hay algo en el cual yo no estoy muy de acuerdo contigo porque el paciente de una u otra forma pagó por ese examen. O sea, no es que yo sea... O sea, yo te respondí el tema de los exámenes y me volé por otra cuestión. Sí, me fui en otra bola de sí, pero ¿por qué no ocurre? O sea, ¿qué tiene que pasar? Porque efectivamente, claro, uno se hace los exámenes en un laboratorio o en otro, y si quiere recabar todo tiene que entrar a la página web de uno, para la página web del otro, para del tercero, y a veces hasta le reenvía las claves a los doctores para que ellos mismos puedan entrar a sus diferentes... Y la verdad que es muy incómodo para el paciente. ¿Qué tiene que pasar? O sea, ¿quién tiene que dar...? Porque el hay que, digamos, como lo dije delante, estamos llenos. ¿Quién tiene que dar ese paso? ¿Quién tiene que decir, ¿saben qué más? A partir de ahora, todos van a tener que disponibilizar porque el paciente va a poder migrar con sus exámenes y con sus cosas a todas partes. ¿Quién es el que tiene que dar ese... Hay dos dimensiones ahí. Una es la capacidad que tenga el sistema de poder compartir los resultados de los exámenes. Y la otra es la desregulación del precio, el que yo pueda acceder a los precios de los exámenes, que era esta la línea en la cual se mueve la normativa, tanto en fármacos como en exámenes de laboratorio. Uno podrá tener eventualmente discrepancias conceptuales o políticas respecto de si está bien que se norme el hecho de que los precios de los exámenes estén ahí a la vista de todos. Un tema de transparencia de mercado o por un tema de privacidad del mercado, uno podrá discutir o no eso. ¿Ya? Yo quiero dejar fuera esa discusión porque soy técnico. Sí. Lo que sí puedo decir es que eso hoy día se puede hacer. Y se puede hacer de manera bastante, no lo voy a decir sencilla porque si digo eso me van a matar después, pero hoy día están las capacidades técnicas y también incluso humanas para poder avanzar tanto en fármacos como en exámenes de laboratorio, a poder tener disponible para cualquiera en una consulta, en un sistema de consulta nacional, los precios de los exámenes y también los precios de los fármacos. ¿Se puede hacer? Sí, se puede hacer. Como también se puede hacer, ojalá una plataforma única en la cual yo pueda consultar por exámenes que he sacado posiblemente en diferentes lugares durante un proceso de asistencia en el cual yo estuve sujeto. Eso se puede hacer, pero como conversábamos en la pregunta anterior, si no está el incentivo, nadie va a invertir. ¿Por qué tendrían que hacerlo? ¿Por qué tendrían que capacitarse para lograr eso? Luego, lo que tenemos en principio es un problema de voluntad política. Y la voluntad política la tiene que dar el regulador. Nadie en Chile, porque tenemos un país centralizado, todos sabemos eso, de hecho la industria sabe muy bien en nuestra área, de que no se va a mover a menos que hay una norma o por dinero, que es la otra posibilidad, que FONASA apriete, no te pago si es que no cumples con esto,
nadie lo va a hacer porque ese incentivo no va a estar para invertir. ¿Por qué hacerlo? Entonces tiene que haber, primero que nada, voluntad política de parte del Estado y de los actores del Estado para generar de ahí las normas o los incentivos perversos o beneficiosos para poder mover el mercado y de ahí dinamizarlo. Y yo creo que eso hace que finalmente el sistema se convierta en un círculo vicioso, que está estático, en un círculo virtuoso. Porque yo estoy seguro que si el Estado con voluntad política empieza a normar, después el mismo mercado, la industria, ya sea de prestadores como de desarrolladores o lo que sea, se van a dar cuenta de que hay virtuosismo. Y ellos mismos, como pasa en Estados Unidos o en Europa, van a empezar a empujar esta dinámica. O sea, necesitamos voluntad política y, y una regulación. Sí, a mí me duele, yo estoy trabajando actualmente en una comisión de ciberseguridad para el Senado, apuntando a 2035, donde uno de los elementos que quiero analizar es interoperabilidad del Estado y entidad digital. ¿Ya? En salud, si podemos trabajar en salud, créanme que lo otro es más sencillo, si salud es una jungla. Entonces, a mí me llama la atención de un punto que se nos escapa, y es que cuando los senadores que estaban a cargo de esa comisión nos pusieron encima de la mesa los objetivos, dijeron porque en el objetivo del 2035 es tener capacitados a 10.500 expertos en ciberseguridad, donde, bueno, por un tema de paridad, el 50% tiene que ser mujeres porque hay muy pocas en esa área. Y yo me da cabezazos, era en línea de la conversación, yo tenía ganas de agarrar la mesa y el computador ya me lo contra la cabeza, porque yo decía, ¿por qué esto no pasa en salud? ¿Por qué hablamos todo el tiempo de que se necesita hacer normativa, de que necesitamos avanzar en transformación digital, de que necesitamos ver el tema de la regulación, pero nadie se preocupa de que necesitamos capital humano avanzado y tenemos que generarlo? Y ese también es un punto, porque ¿cómo nos vamos a dar cuenta de las necesidades que tenemos si no tenemos la capacidad siquiera de analizar la situación actual? Entonces también hay que avanzar en esa dirección. O sea, es bien preocupante lo que tú dices, digamos, pero una pregunta, independiente de eso. Yo soy desordenado, o sea, tú sabes bien. Sí, es bastante disperso más que desordenado. Nosotros tuvimos en la década pasada una estrategia nacional de salud que habló de estos temas, que de hecho incluso hablaba sobre un registro clínico electrónico único, o sea, se lo puso como meta. Han pasado 13 años y tenemos 0 cumplimiento. ¿Qué pasó en esa? ¿Qué sabes tú y qué habría que hacer para que eso no vuelva a pasar? Yo no sé si hay gente que conoce lo que yo hago en específico, pero me hace sufrir, May. Perdón. En esta área de la interoperabilidad, que es un nicho súper específico, súper acotado, los que estamos en esto somos pocos. De hecho, el mismo CENS levantó el año 2018 un estudio que indicaba cuántos expertos debían haber y cuántos hay. ¿Ya? Y necesitamos, no sé, 50.000 expertos y teníamos, creo que ese número ha cambiado, y teníamos en ese momento 3.000 expertos, esos 3.200 estaban capacitados, o sea, había mucha gente que se había generado en la empírica. Luego, todas estas historias que tú cuentas son historias de heridas de guerra que tenemos todos nosotros, y yo hago clase en la universidad de esto mismo y le decía a los muchachos, cuando me preguntan estas cosas, les digo, yo tengo puras heridas de guerra, casi ningún éxito, ¿ya? Pero sobre eso vamos construyendo. Y uno ya pasó, pues ahora vienen ellos, digamos. Lo que pasa es que si el Estado no está convencido, vuelvo a repetir, en un país centralizado como el nuestro, en donde en realidad es el Ministerio y varias entidades reguladoras las que tienen que dar el puntapié inicial para que se genere dinámica en el mercado, que es distinto, por ejemplo, en Estados Unidos. En Estados Unidos los grandes proyectos de interoperabilidad los genera la industria, los apoya HL7, y cuando el Estado se da cuenta de que parece que va por buen camino, lo adopta. ¿Ya? Por ejemplo, el proyecto Argonaut en Estados Unidos, que es el que logra vincular datos con registros clínicos electrónicos, que pasó a ser parte incluso de la política de Obama. El camino es como al revés. Aquí estamos todos esperando a que haya un signo del Estado, y yo les encuentro toda la razón, y aquí, perdón por decirlo de esta manera tan cruda, porque han sido 50 millones de veces en los cuales la industria se embarca en un proyecto y al cambio de gobierno se vota el proyecto. Y toda la inversión se perdió. ¿Ya? Y por lo tanto, hoy día lo que necesitamos es ordenar la casa con una muy buena política de Estado. Están todos los insumos para hacerlo. Yo tengo harta fe que ahora sí es el momento para hacerlo, especialmente post pandemia, porque entendemos lo que significa el manejo de datos tras la pandemia, en que el Estado se ordene bien ordenado para poder desde ahí ejecutar o planificar una estrategia digital de buena transformación que nos llegue finalmente a un objetivo del 2035. Y ahí, mediante esa voluntad política, empezar desde ahí a normar, a ordenar la casa,
a la institucionalidad y que de ahí se empiece a mover todo en esa dirección. Entonces, vuelvo a repetir en que sí, falta todavía el músculo del Estado para que esto pase. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta antes que yo o algún comentario? No necesariamente pregunta, sino que comentario. Ahí hay un... Sí. Muchas gracias. Que permita hacer esta interoperabilidad, pero no solo poniendo al centro al paciente en lo que es el sector público y privado, sino que también pasa por la primera nivelación de lo que es el sector público con la atención primaria, por ejemplo, que como Estado primeramente debiéramos tratar de nivelar esa primera condición para poder darle ese valor que hablábamos recién de lo que son los datos, para poder tomar decisiones sobre lo que es la epidemiología en general. Entonces, claramente falta primero esa nivelación para después poder pensar como Estado en cómo nosotros generamos la interoperabilidad con la empresa privada, que evidentemente también debe de ser. Entonces, los que fuimos usuarios de todos estos sistemas informáticos o hemos intentado tener esperanza en ciertas aplicaciones que la empresa privada ofreció durante estos 13 años también, la verdad que sí, en definitiva falta una inversión, el poner un presupuesto específico, porque son sistemas que son carísimos, lo hemos visto, y tratar de nivelar en que pueda ser unificado, porque evidentemente son muchas las empresas que tienen muy buenos desarrollos, pero tampoco sacamos nada con seguir picoteando con distintas empresas, sino vamos a poder como Estado poder observar la información nacional. Básicamente eso, así que concuerdo y qué bueno escucharlo. No, pero haces un punto súper interesante, porque mira, comparto, suscribo, después hablamos. Vale. Hace un punto súper interesante, y es que no importa en realidad cuántos sistemas tengas, puedes tener 500 sistemas, pero lo importante es que entre ellos conversen. Pero haces un punto en el cual yo estoy 100% de acuerdo contigo, en que de ahí viene la segunda patita, y es que tenemos un problema efectivo hoy día con el modelo de salud. Hoy día tenemos la interrogante de cómo este modelo va a cambiar, ¿no es cierto? Que eventualmente sí va a haber un cambio. El mismo gobierno actual plantea un cambio de modelo, pero además va a venir una segunda vuelta del tema constitucional que posiblemente va a plantear otro modelo similar a ese o distinto, pero esto va a cambiar, da la impresión. Pero en el modelo actual tenemos una dicotomía tremenda entre el cómo se maneja el dato del paciente en el sistema público y cómo se maneja el dato del paciente en el sistema privado, pero tenemos el problema de que todos sabemos que el 60% de los pacientes del sistema público pasan también al sistema privado por el tema de la derivación. Y en la referencia y contrarreferencia de especialidad, en la compra de los PAD, por ejemplo, para embarazadas. O sea, hay un viaje de pacientes y nosotros, al perder la capacidad de unificar la información entre el sistema público y el privado, estamos produciendo un daño en la continuidad asistencial del paciente. Sí. Y todavía el Estado ha tenido, o en general no hemos tenido la capacidad de conversar de manera adecuada, no digo el Estado en general, todo el ecosistema, para lograr que esa barrera se rompa. Y esa barrera hay que romperla en algún momento. Pero yo tiendo a pensar, yo soy un optimista por naturaleza, me conoce bien May, yo soy muy optimista, yo tiendo a pensar de que tras la pandemia y tras darnos cuenta de que el modelo de salud en alguna medida tiene que ir cambiando, yo creo que los privados también se han dado cuenta de eso, entonces hay una voluntad de conversar ese punto hoy día. Sí, el avance fue notable post pandemia en realidad, por eso crecemos tanto con la telemedicina y con las otras cosas. Esperamos que así sea entonces. Muchas gracias. Vamos, que se puede. Sí. Eso. ¿Alguien quiere hacer algún...? ¿Sí? Yo no soy del área de salud, en realidad estoy metido en otra área, en software, pero veo como que todos identifican el problema y veo que como que todos dicen que es de alguien más el problema. ¿No existe la posibilidad de que ustedes tomen el problema? Que no quede en responsabilidad de un gobierno hacer esto, sino que interactúen y lo resuelvan. Me refiero un poco a lo siguiente. Se habla de interoperabilidad entre los distintos sistemas, entre los distintos hospitales. Una forma de hacer eso es construir un software nuevo, completo para todos los hospitales. Imposible. O voy haciendo que los sistemas entre ellos conversen. También es difícil. Se entra a lo que se llama a nivel de software, es decir, tengo que entrar a picar entre un sistema con otro. Pero estamos hablando de tecnología ustedes están hablando de tecnología de hace 30 años. Hoy día, yo me dedico a eso, hay una tecnología que se llama RPA, automatización de procesos. Y eso hace exactamente eso, simula un humano que se conecta a cualquier sistema y lo hace conversar entre ellos. Eso existe, hoy, hace rato, digamos. Y ustedes mismos pueden empezar a construir sus propios bots y empezar a articular sus propios procesos internamente. Lo pueden hacer hoy. Si quieren, lo pueden hacer ustedes hoy. Sí, solamente para hacer el punto.
concuerdo, que hay, obviamente, siempre estas cosas, la culpa es de otro, ¿ya? Siempre. Ese es el ser humano, en definitiva. Pero independiente de eso, yo creo que hay muchos esfuerzos por tratar de que esto funcione. Muchos esfuerzos. De hecho, yo soy testigo porque trabajo en el CENS, de los esfuerzos del CENS hace varios años. Como HDC nosotros hemos intentado hacer también varios esfuerzos, la academia, el Estado también, pero esos esfuerzos no sirven de nada en este ambiente en particular si es que no se alinean. Y entonces cuando uno dice, mira, la verdad es que ¿qué es lo que falta? Yo creo que, como tú bien dices, efectivamente las tecnologías están. No es un problema tecnológico hoy día el tema. El tema, ojalá fuera tecnológico porque lo resolvemos capacitándonos. Es un problema de entendimiento, es un problema humano. Y ahí sí yo concuerdo contigo. El cómo podemos alinear todas las estrellas para caminar en torno a eso, yo creo que ahí sí falta liderazgo. Y ese es el tema, porque actores individuales que traten de demostrar liderazgo no van a conducir a nada. Tiene que haber alguna entidad que muestre ese liderazgo. Si hay una entidad que se empodera suficientemente en este mundo, como para en tu mundo nacional, digamos, para poder llevar ese liderazgo, bienvenido. Tal vez yo me equivoco, tal vez no es el Estado, ¿ya? Pero yo creo que lamentablemente tiene que haber una alta participación del Estado en esto, porque la salud nacional, el 80% va por el sistema público, digamos. Entonces, ahí obviamente que hay una ascendencia de parte del regulador. Lo otro es que hay yo concuerdo contigo en que la tecnología está disponible, pero hay una pequeña diferencia en salud. Y es que salud tiene una cultura súper distinta a cualquier otro ámbito de desarrollo. De hecho, salud es muy complejo, no solamente por cómo se mueve el proceso, porque el proceso de una línea de producción, el proceso de una industria son generalmente relativamente lineales. Pero en salud no son para nada lineales. Un mismo paciente puede estar incluso en 3 lugares distintos dentro del mismo recinto de salud. Está en la camilla, en urgencia, está en laboratorio porque se fue una muestra para allá, está en radiografía, en imagenología. El mismo paciente, el proceso no es para nada lineal. Hoy día está acá, pero no tengo idea de dónde va a estar mañana. Entonces, el lograr que esos sistemas que tú describes, que hoy día se pueden desarrollar muy sencillamente, pero después se alineen para hacer esa línea conductual de salud, es un poco más complicado posiblemente en salud. Pero concuerdo contigo en el sentido de que las tecnologías hoy día están, hay que usarlas. Pero si se usan por usar, sin un norte objetivo, caemos de nuevo en la misma dinámica que tenemos hasta ahora. Pero sí, el tema del liderazgo es importante. Mira, yo tengo una teoría, yo vengo del área de la salud, del área de los prestadores, la verdad, que me encontré con las tecnologías porque me tocó liderar un proyecto, digamos, de transformación digital importante. Pero una de las resistencias que tenía, yo creo que si estoy hablando a nivel micro, a nivel de los usuarios, era que efectivamente, digamos, lo que yo estoy registrando como profesional de la salud es mucho más visible en un sistema electrónico que en un sistema manual, ¿sí? Entonces, ¿qué incentivo tengo yo? Y discúlpenme lo bruta con que lo voy a decir, para compartir lo que yo estoy registrando con el otro. Yo me imagino, digamos, la resistencia que puede haber de un consultorio de atención primaria de, entre comillas, desnudarse, entregando todo lo que pasa en atención primaria con mis pacientes hacia el hospital. O sea, ya se quejan en el hospital de lo que yo escribo en la interconsulta. Imagínense lo que puede significar de que ellos tengan acceso a todos mis diagnósticos, a todos mis... O sea, existe una barrera desde el punto de vista del profesional de la salud para que esto ocurra. Yo lo viví, ¿no? O sea, esta cosa de, digamos, de que todos mis registros van a ser fácilmente asequibles, o sea, terminar con los registros clínicos seccionales, por ejemplo, y tener una ficha clínica única, que al final terminamos porque estaba mandatado por ley tener una ficha clínica única. Pero pasar de uno a otro fue un parto, y después del parto de pasar a digital, donde voy a quedar yo mucho más expuesto al resto, y no solamente, digamos, al centro madre, sino que a todo lo... Hay resistencia profesional, y yo creo que nadie puede desconocer de que eso sea así. Y efectivamente, mientras yo no tenga un mandato de decirle al consultorio, ábrame la puerta porque el médico que está en el hospital tiene que ver lo que usted registró, discúlpeme, yo creo que eso no va a ocurrir. O sea, las tecnologías existen, pero siempre van a encontrar un problema para que eso no ocurra. Digamos, si es que no... Yo no sé cuánto has visto tú esa resistencia.
yo soy técnico, Claro. entonces trato de... ¿Alguien ha visto esa resistencia? Sí, hay alguien que tenía ahí el micrófono, pero yo soy técnico, yo trato de... Es que nos falta mucha gestión del cambio. ¿Ya? Y es parte de la transformación digital. El proceso de transformación digital en salud específicamente tiene 3 pilares y uno de los pilares es la transformación del cambio. Y si en eso, yo ahí sí soy crítico. Y tal vez ahí está el problema de lo que tú mencionabas. Es que hemos sido pésimos en llevar, en general, en todo el país. Público, privado, Estado, nosotros, el CES, todos hemos sido súper malos en los procesos de transformación digital en meter el tema de la gestión del cambio, el La compromiso necesidad. del equipo, el involucrar al equipo, y hay una crítica para todos, que es transversal. Disculpa, tú tenías el micrófono hace rato. Sí, la verdad es que está súper interesante la discusión y el análisis. Y mi profesión no es de la salud, pero hoy día me desempeño dentro de un equipo de salud. Y tuve la experiencia de trabajar al principio de mi desarrollo profesional en el sector público de educación. Y cuando llegué a salud, me di cuenta, con mucha pena, que el Estado no ha estado en la decisión de tecnologizar o informatizar salud, pese a lo urgente y vital que es el proceso que lleva. Yo soy de la región de Coquimbo y ahí tenemos mucha dispersión geográfica. Cuando trabajaba en educación, nosotros en la Secretaría Regional se apretaba un botón y se sabía la nota de castellano del niñito del cuarto básico que estaba en un colegio en Cordillera, en la frontera con la Quinta. Y esos datos los teníamos, estaba todo procesado, los profesores podían cerrar el año, el sistema en educación pública está informatizado. Es una línea del Estado que es profunda y que es de largo tiempo, de larga data los cambios que se producen ahí. En salud nosotros vamos contra el tiempo todo el rato. Trabajamos con el tiempo vital de las personas. Los cambios son muy a corto plazo, pero el riesgo es vital. Entonces ahí la pregunta es, si se ha discutido tanto, si se ha analizado tanto, si hay capacidad investigativa, está la capacidad tecnológica, ¿por qué el Estado no ha mirado a salud en estos procesos de informatización, como sí lo miró hace muchos años con educación? ¿Quieres responder tú, May? O sea, yo creo que nosotros no podemos responderte por qué, digamos. Nosotros podemos responderte qué es lo que hemos visto. Que en el tema, primero que se pusieron un objetivo sanitario en la década pasada que no se cumplió. Y entre medio lo que ocurrió fue que hubo cambios de ministro y cada ministro cambiaba su política en relación con la estrategia de salud digital, digamos. O sea, iba por una línea bastante bien aspectada, con un Sidra 1, después un Sidra 2, que lo bajaron a último minuto, después no, esta estrategia no, hospital digital, después no me gusta el hospital digital, lo bajo, y ahora no conocemos muy bien, digamos, qué es lo que va a pasar. Bueno, hoy día en la mañana venían a esta reunión en el Ministerio de Salud, pero por razones obvias la ministra no vino porque ya ex ministra a partir del día de ayer. Pero es algo que estamos esperando, digamos, de las autoridades. Pero efectivamente, desgraciadamente, estos proyectos, como tú dices, son de largo plazo, o sea, son sin prisa pero sin pausa, como dice un amigo, pero desgraciadamente tiene muchas pausas por los cambios de gobierno. No hemos logrado que sea una política de Estado, independiente del gobierno que haya de turno. ¿Por qué? No lo sé. No estoy en esa, pero efectivamente no. Pero yo quiero hacer un contrapunto para no pegarle siempre al Estado, porque ahí sí comparto contigo, 100%. Siempre le pegamos al Estado, pero también hay que ver algunas perspectivas adicionales en salud, que todos las conocemos, pero que al final, porque el dolor es tan grande y no puedes contar con datos que tapa el resto. Pero las que trabajan en el mundo clínico, especialmente en el mundo clínico de hospitales que son más rezagados. Yo soy de Valparaíso, el Bambino vive de repente, a pesar de que el hospital está bien bonito hoy día, vive bastante de la pobreza, en general la salud rural vive mucho de la pobreza. Yo me acuerdo, creo que tú estabas, May, en una mesa redonda que me tocó online durante la pandemia, que era de estos expertos y estaba el jefe TIC, creo que era de Arica Parinacota, de servicio. ¿Ya? Iquique.
¿De Iquique era? De Iquique. ¿Tú estabas? Y era el último que exponía. Sí. No, yo venía después que él, era el penúltimo. Yo Sí. me acuerdo perfectamente porque habían como 5 invitados y todos hablamos de estas maravillas que estoy hablando yo ahora. Que así hay que interoperar y los sistemas y todo, que obviamente que sirve porque los dolores que tú describes están. Y todos hablaban sus maravillas, yo anotaba las maravillas que iba a decir yo, mientras las que los otros iban diciendo trabajaban las que se repetían y anotando las maravillas que iba a decir yo. Que son maravillas, pero uno sabe que son importantes. Hasta que llegó el jefe TIC de Iquique. Es que era el director de salud de Iquique. Y nos bajó la pelota a tierra así, pero brutal. Él dijo, ¿qué me hablan ustedes de la ficha única? Si yo tengo un computador, el computador que tengo está sin teclado. Yo vivo en la 5ª región, está el consultorio de Bucalemu, justo en la frontera con la 6ª región. Hay días en invierno que están sin benzina para echar a entrar el grupo generador y no se pueden conectar porque funcionan con radio, esta UHF. Entonces, claro, la salud tiene el problema de que si bien en el mundo, en el día a día, el contar con el dato consolidado para poder brindar una buena calidad de salud al paciente, uno la percibe cada vez más importante y más crucial, pero esto es como el globo que está como la rueda que uno le pegó y está con un huevito al lado. Uno empieza, que es precisamente este problema. Hay tantas necesidades en salud que el Estado tiene que taparlas de alguna manera y tiene que llegar a esas, porque si no va a ser agua por otro lado. Entonces yo entiendo que ante recursos escasos, gastar millones de dólares en interoperabilidad, también hay que justificarlos muy bien. Cuando no tienes un computador, cuando te cuesta llegar con los fármacos para el GES, cuando te cuesta llegar cuando no tienes especialistas y estás con 3 años de retraso, cuando no tienes pabellones, cuando se describe, sale en la prensa que tiene alrededor del 30% de los pabellones que están mal funcionando. O sea, hay un montón de necesidades. Entonces uno dice, ¿computadores para qué? Digamos, ¿no? Como que no. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Esto es como el globo que está con un huevito y uno empieza a apretar para que ese huevito desaparezca. La infraestructura, necesitamos más camas, necesitamos más especialistas y todo eso hay que hacerlo del día a día porque le pega a la gente. Pero cuando hacemos eso, se empieza a hinchar otro lado del globo. Y ese es el de la informática. Que yo creo que con el tiempo, la necesidad de tener este problema resuelto, que empieza a trabajar de verdad, está cada vez haciendo con más presión. Entonces, vamos solucionando el día a día las necesidades lógicas del país, pero también eso implica que al relegar un poco este tema cada vez más, esto empieza a estirarse cada vez más. Y en algún momento va a ser la prioridad número 1, porque de verdad va a generar mucho impacto en necesidad. Y ahí vamos a tener que salir todos a colaborar. Pero sí, yo concuerdo contigo, pero yo también creo que hay mucho de lo otro si queremos pensarlo desde el punto de vista de por qué el Estado no llega. Y no llega porque en realidad salud es súper compleja, muy, muy compleja y multifactorial. Ahora, si quieren trabajar en eso el Estado, yo feliz. Para eso estamos. No, pero lo hacen en todo caso. Falta hacer una política, si estoy de acuerdo. Falta que haya una política argumental que nos lleve a todos un camino. Hola May, hola César. Mi nombre es María Paz Grandón. Yo fui jefa de la División de Políticas Públicas del Ministerio de Salud hace un tiempo atrás. Y quería un poco compartir los insights respecto a mi historia dentro del ministerio y lo difícil que fue llevar a cabo innovaciones dentro de la salud pública. Particularmente lideré el proyecto de receta médica electrónica del país y la verdad es que para tomar la decisión fue una decisión más personal que impuesta. Me tocaba decidir si es que iba a comprar unas máquinas para todas las Seremi de salud que iban a validar cada una de las recetas de los médicos en papel con un timbre. Eso tenía que hacer cuando yo llegué al gobierno. Y dije, oye, esto de partida es una inversión muy importante y creo que hoy día existe la tecnología suficiente, como decían por acá, para poder llegar a trazar este documento y que sea de utilidad para toda la comunidad de salud. Y tomé la decisión de no llevar a cabo la licitación y con esos recursos empezamos a trabajar en lo que era la receta médica electrónica digital. Les comparto esta experiencia para que vean lo complejo que es tomar decisiones dentro del Estado y lo complejo que es llevar a cabo después un resultado de un proyecto muy, muy difícil de implementar. Me encontré con muchas trabas en términos, como decía May, de profesionales de la salud que no todos veían un beneficio en esto. Claro, compartir la información no es fácil, pero
empezamos a llevar un proyecto que tenía en el centro al paciente. El único dueño de la información y quien puede compartir esa información, a diferencia de educación probablemente, es el paciente, porque es data sensible. Entonces, eso, poniéndolo en el centro, hace una gran diferencia con otras industrias y otros mercados. El paciente tiene que dar su beneplácito para poder compartir esa información, sí o sí, a diferencia de otros mercados como es la educación. Por lo tanto, teníamos que pasar por el paciente y el paciente además tenía que entregar esa información en la medida que lo necesitara el resto. Entonces, generamos 3 API, qué sé yo, creo que más o menos la parte de tecnología la solucionamos. Sin embargo, el mayor escollo que hay es darle continuidad a los proyectos, porque un proyecto no se puede llevar a cabo en 3 años. Un proyecto así, de esta magnitud, de esta envergadura, se tiene que llevar a cabo teniendo una continuidad política a lo largo de la trayectoria del proyecto en sí. Creo que avanzamos mucho, sin embargo, esperamos que esto sea trascendental para el futuro, que se tome como trascendental para el futuro. Los médicos hoy día valoran el compartir la información de la receta médica porque saben que es en beneficio al paciente finalmente. Porque con esto, un médico de la APS va a poder ver la receta de un médico de hospital y viceversa. Y quien se ve beneficiado finalmente es el paciente, que no va a tener doble medicación desde APS y desde hospital. No solamente para el sector público, también compartirlo con el sector privado, pero siempre considerando que es el paciente el que tiene que dar el ok al médico para que ocupe esa información y comparte esa información con otros profesionales de la salud. Si no, no se puede. Acá tienes que tener siempre al paciente en el centro y es vital, creo yo. Así que, como conclusión, creo que para darle continuidad a esto hay que tener voluntad política, como ustedes bien decían. Y lo otro, yo pongo la pregunta sobre la mesa. Quizás es necesario hacer un proyecto de ley que independice los desarrollos digitales en salud para que tengan independencia presupuestaria y tengan independencia también de continuidad. Me pregunto yo, los dejo ahí para la discusión de ustedes. Gracias. May, por favor. Sí, a ver, yo primero quiero agradecerte el testimonio, María Paz, porque con tu testimonio está claro de que aquí hay un jefe de división que decide no irse por la cosa rápida y firmar la licitación de las máquinas, sino que innovar y llevar adelante un proyecto y saltarse todas las barreras que tú encontraste. Eso es lo que se necesita, liderazgo. Porque habría sido mucho más fácil que tú firmaras y la Seremi se volviera con digamos, a timbrar recetas retenidas o no sé para qué eran las recetas, digamos. Pero aquí hay un jefe de departamento que se decide innovar y que todas las barreras que te fuiste encontrando las fuiste solucionando. Ojalá, yo tengo la certeza de que así va a ser, digamos, de que logró penetrar, todavía no como quisiéramos, digamos, el proyecto. Y ahora con HL7 vamos a hacer un evento de Conectatón para la receta electrónica en enero. Con el caso de uso de receta electrónica, eso le va a dar mucho más impulso al proyecto y ojalá que esto sea un desde, ¿no? en el tema de sistemas de información para la gestión. Por lo tanto, está claro, aquí se necesita liderazgo. Las tecnologías existen y alguien tiene que decir, ¿sabes qué más? Pensemos un poquitito, en vez de gastarnos los recursos en esto. El otro día estuve en un lugar, no voy a decir, a propósito, es bien difícil, pero les puedo decir de que los recursos existen. Yo lo comenté en una reunión que tuve, bueno, pero es que no estamos gastando tantos millones en resolver este problema. Bueno, si no haces esto, en 2 años más te vas a volver a tener que gastar estos tantos millones para resolver este problema. O sea, ¿cómo hacemos para no generar el problema? Bueno, en el tema de lo que tú comentabas, hay experiencias afuera. O sea, Uruguay creó una agencia que se llama Salud UI, que está fuera del Ministerio de Salud, que se dedica a los sistemas de información en salud del gobierno. E independizarse de un Ministerio de Salud le significó poder avanzar mucho más rápido que ir, porque pelean, digamos, con las urgencias de
de la actividad prestadora que tiene el Ministerio de Salud, de las necesidades del paciente, de ese medicamento, que le pusieron un recurso de protección porque no le dieron el medicamento del GES, que estar actualizando las canastas, y toda esta cosa de esta vorágine de, digamos, de urgencias que tiene un Ministerio de Salud, que viene una pandemia, después que las vacunas no llegaron, que cambiaron a la jefa porque no tenía las jeringas, toda esa contingencia que se come al sistema no, digamos, no permite estar pensando en proyectos de largo plazo. En algún minuto, digamos, cuando se estaba hablando sobre las propuestas de gobierno, digamos, de algunos grupos, uno de los grupos presentó, digamos, una propuesta en ese sentido, que no se plasmó, No prosperó. que no prosperó, pero era bastante sensato de postular, digamos, en efectivamente que no debería ser tarea de un ministerio hacer la transformación digital, así como existe gobierno digital, así como existen otras iniciativas fuera de los gobiernos, pero no prosperó esa idea, así que estamos a merced de que, digamos, que de la gente del Ministerio de Salud tome algunas decisiones en esa línea. Sí, yo quería... nunca nos conocimos, pero Siempre, ahora nos siempre. conocemos. Pero está bien cuidar a la huevita. De hecho, hoy día hasta ahora tenía reunión con el equipo de la DIPOL precisamente por el proyecto. Lo tenemos todos los miércoles, así que seguimos avanzando bien fuerte. Y el apoyo de SENS y el apoyo de HL7, por supuesto, es irrestricto a ese proyecto. Porque de verdad también, igual que tú, le vemos el valor. O sea, es de verdad brutal el impacto que puede generar. Una cosa que uno piensa es, yo les hablaba de las heridas de guerra, pero sabemos que si hacemos una la hacemos buena, el impacto es tan precioso y tan potente que vale la pena pegarse 3 cicatrices más. Porque sabemos que si sale una lo vamos a lograr. Y precisamente porque vemos en este proyecto como HL7 la posibilidad de avanzar en esto y llevarlo bien, es que, claro, vamos con la Conectatón. En enero hay una Conectatón de HL7, por si acaso, donde los desarrolladores van a estar armando ahí para recetas y otros casos de uso más. Está la OPS también, en fin, pero recetas es como el chiche, porque el MinSal ya tiene el ambiente de prueba funcionando, así que y estamos haciendo talleres ya. Hicimos un taller la semana pasada para que la gente se vaya empoderando y lleguen todos a probar finalmente en enero, así que está súper bien cuidar a la huevita. Ya es niñito, ya no es niñita, ya no es huevita. Respecto a lo que dice May, yo lo corroboro más aún. De hecho, si uno analiza los países que más se han desarrollado en salud digital y en integración de datos, podemos contar Estados Unidos, Canadá, Australia, Nueva Zelanda, Inglaterra, Bélgica, Estonia, Portugal, Australia. Ya lo dije, Australia. Sí. Y se va a dedicar por lo menos un para afuera. Todos, pero todos esos países, la institucionalidad, porque cuando yo hablé de transformación del cambio dije gobernanza e institucionalidad. La institucionalidad para la transformación digital en salud la lleva un organismo que es externo al ente regulador. ¿Ya? ¿Y por qué razón? Porque el ente regulador tiene que pensar en el gobierno de turno, en las urgencias de regulación y de normativa, pero la ejecución de estos planes son de largo plazo, como bien decía María Paz. Estamos hablando de proyectos de 4, 5, 6 años, que además se van autorrenovando porque la tecnología va cambiando. Entonces, esos países todos tienen institucionalidad por fuera y son los que tienen el mayor desarrollo en esta área a nivel de la salud pública. Entonces, claramente, uno tiende a pensar de que ese debería ser el camino. Uruguay, uno dice ya, que la cultura latinoamericana, los sudacas, siempre pensamos en lo mismo, somos distintos, pero Uruguay lo hizo. Y Uruguay es sudaca igual que nosotros. Ya, entonces, se puede también acá. Una pregunta, y yo creo que esa es la última porque ya estamos terminando. Adelante. Domingo Fuente, yo soy médico de La Serena. Quiero darle un mensaje optimista. Hay historia. La gran reforma de Chile en salud, la primera se hizo el año 52 y tuvo 30 años de vigencia y yo creo que no tuvo ningún soporte en comunicaciones o informática porque no existía. Y eso generó una forma de trabajo en Chile y generó cifras y indicadores de los cuales nos hemos sentido orgullosos por muchos años. Después hubo una reforma del año 82 que estuvo 20 años vigente y que tampoco se apoyó en herramientas digitales.
Y el año 2005 recién hubo una reforma en salud que consideró las herramientas digitales, pero en forma tibia. Ahí el principal énfasis estaba puesto en la seguridad, en la calidad, en la oportunidad y en la gestión. Entonces, yo creo que hay una inercia en el sistema de salud de que dependemos más del quehacer clínico que de los apoyos informáticos. Y yo creo que esta es la primera reforma que se va a hacer en medio del desarrollo digital pleno, digamos. Yo creo que es de esperar que esta reforma verdaderamente integre las herramientas digitales como un ente articulador. Y ahí yo creo que la responsabilidad es de los técnicos, de las empresas, que hagan su trabajo en el Parlamento, que asesoren a los legisladores. Y yo creo que ahora sí va a ocurrir, porque ha venido progresando lentamente y las primeras etapas fueron sin... Las muy buenas primeras etapas fueron sin apoyo digital. Sí, ahí... No sé si quería decir algo más. No, dale. Sentí como que iba a salir, pero no salió. No, estaba pensando en la pregunta es en el tema de las reformas y cuán conectados están nuestros legisladores. Nosotros conseguimos, a propósito, digamos, de un documento que hicimos de que ir, digamos, a varias veces a la Comisión de Salud, tanto de la Cámara de Diputados como el Senado, para hablar sobre el proyecto de ley de telemedicina. Y cuando uno mira el proyecto de ley de telemedicina, dice, los prestadores de salud pueden hacer acciones de telemedicina, ya me genera un conflicto. ¿Por qué? Porque el proyecto de ley debería decir, los prestadores de salud tienen que ofrecer servicios de telemedicina, que es muy distinto, digamos. Porque ofrecer servicios de telemedicina significa innovar, que ya hablábamos en la mañana, que hay que ver los riesgos, disponibilizar cosas, qué sé yo, significa cambiar la forma de hacer. Entonces tenemos un proyecto de ley que dice, puede, no, o sea, todos los servicios deberían ofrecer telemedicina. Para la señora que tiene que andar 150 kilómetros para venir a buscar, a mostrar resultados de exámenes. No me parece justo que viene a mostrarle exámenes preoperatorios para ver si le dan o no el pase, tener que transportarse 150 kilómetros solo por eso. Y así sucesivamente, en el fondo. Entonces, por eso me preocupa de que ni siquiera en nuestras legislaciones está incorporado el pensamiento de la incorporación de las tecnologías de información en salud. Y lo pongo, ¿cómo se llama? A propósito de lo que usted menciona, y lo ejemplifico con esto, que está en el proyecto de ley que se está discutiendo, que entra a comisión mixta, ahora esperamos que después del 18. ¿Sabes qué es lo que duele? Últimas palabras. Cierro rápido. ¿Sabes por qué duele más todavía? Porque la máxima de cualquier Estado es el acceso y la oportunidad en salud. Pero todos sabemos que eso es imposible, porque en realidad el tipo que en un faro, qué sé yo, en un fiordo del sur, no va a tener nunca el mismo acceso y oportunidad que nosotros. Y las tecnologías lo consiguen. Lo consiguen, y de hecho, por eso lo dije al principio, en HLC Internacional uno lee los principios, dicen dónde sea, cuándo sea y la que se necesite como información. Y eso te abre las puertas para el acceso y la oportunidad. Pero solamente para cerrar con algo más positivo, porque en realidad hemos dicho hartas cosas negativas hoy día. La verdad es que son ciclos, yo concuerdo con usted, son ciclos, porque hemos vivido varios ciclos, pero ojo, el ciclo que vivimos en Chile en la década del 2000 hasta el 2012 fue un ciclo súper virtuoso en salud digital. De hecho, nosotros nos posicionamos como el país con mayor infraestructura digital en Latinoamérica. O sea, agenda en salud primaria, 100%. Sistema digital, ficha digital en salud primaria, 99,9%. Laboratorio, 80%. Claro, hay una cosa que estamos más atrasados, pero la verdad es que la infraestructura de salud digital en Chile, en el sistema público y privado, es muy buena. Lo que pasa es que nos faltó algo que es la transformación que viene ahora. Es producir precisamente que esa información se pueda disponibilizar y compartir para producir un ciclo virtuoso en el viaje del paciente. Y ese es el desafío que nos toca ahora, y ese es el desafío que por lo menos en este panel queríamos invitarlo a que lo reflexionen, porque de ahí es el punto cero hoy día. Tenemos la tecnología, nos falta la gente, hay que capacitar más todavía, tenemos la infraestructura, ahora partamos pensando en cómo favorecemos el ciclo del paciente
Porque con ese ciclo favorecerlo implica el que lo acompañe su información. Y en eso estamos nosotros trabajando. Bueno, lo importante de todos los que están acá es que se vayan con esas reflexiones a sus lugares y cómo puedo empujar yo para que esto ocurra también, digamos. O sea, no solamente quedarse con el discurso, sino que cómo empujo yo, porque efectivamente los proyectos locales se pueden hacer sin necesidad de que el Estado lo diga. O sea, tenemos experiencia en servicios de salud, con laboratorios, digamos, con interconsultas, hay muchos ejemplos súper virtuosos en ese sentido, y sí los invitamos a innovar dentro de sus propias redes o su sistema, incluso la gente que está poniendo sistemas en el mercado, decir, bueno, esto sí puede interoperar, y ese es digamos, el aporte que puede hacer. O sea, todo desde el rol que nos toca jugar podemos empujar para que esto vaya ocurriendo. Como llaman el bottom up. Que también se puede partir desde esa perspectiva. Así que muchas gracias por la audiencia, los comentarios, y esperamos haber empujado a que pensaran un poquitito y la necesidad de tener una integración de la red asistencial. Gracias. Muchas gracias.